Cuando me negué a prestarle dinero al hermano de mi marido, su familia declaró un voto familiar para obligarme. Ellos sonrieron. La mayoría gobierna. Mi marido acaba de mirar. Le devolví la sonrisa y dije, entonces votemos por otra cosa. Momentos después, saqué un papel y la habitación estalló en el caos. Esto sucedió el año pasado. Todavía fresco, todavía crudo. Estuve casada durante 8 años y pensé que sabía lo que era la lealtad. Pensé que el matrimonio significaba sociedad. Pensé que familia no significaba solo sangre. Significaba quien estuvo a tu lado cuando las cosas se pusieron difíciles. Me equivoqué. Retrocedamos un poco. Vivo en un pequeño pueblo del norte del estado de Nueva York. Mi marido, Brian, proviene de una familia numerosa y muy tradicional. Piensa, todos los domingos cenamos en casa de mamá. Muchas expectativas, muchas opiniones, muchas reglas tácitas. Yo no crecí así, pero hice el esfuerzo. Me presenté, sonreí, traje platos, me porté bien. Su familia nunca me aceptó del todo. Fueron educados, pero siempre había una capa de algo, como si yo estuviera al margen de una broma interna de la que nunca sería parte. Aún así, amaba a Brian y creía que el amor era suficiente. Luego, su hermano menor, Ryan, se metió en serios problemas financieros. Ryan es el tipo que siempre parece tener un plan que nunca funciona. Desde el imperio del dropshipping hasta el consultor de criptografía y la venta de automóviles de lujo, lo ha intentado todo y ha fallado en todo. La familia siempre le restó importancia. Él simplemente se está dando cuenta, dirían. Es ambicioso. Bueno, esta vez, Ryan obtuvo un enorme préstamo personal a su nombre y convenció a sus padres para que lo firmaran. Sorpresa, incumplió y el banco llamó a su puerta. Supongo que asumieron que yo sería la red de seguridad. Trabajo a tiempo completo como enfermera quirúrgica. Soy bueno con el dinero. Brian y yo no tenemos hijos y, a lo largo de los años, he sido bastante disciplinado con nuestros ahorros. Entonces, naturalmente, Ryan aparece en nuestra casa un día con toda esta triste historia de que necesita $18,000 solo por unos meses. Le dije que no, cortésmente y con calma. Le expliqué que nuestro dinero estaba invertido en reparaciones de la casa y que no me sentía cómodo prestándole esa cantidad a alguien con un historial como el suyo. Él no discutió. Él simplemente asintió, dijo que entendía y se fue. De hecho, me sentí mal por él por un segundo, hasta que, 3 días después, me invitaron a una reunión familiar. Fue en la casa de los padres de Brian. Entré y todos los hermanos, todos los cónyuges, los padres, todos estaban allí, excepto Ryan. Curiosamente, llegaba tarde. Todos estaban sonriendo de esa manera demasiado agradable que te pone la piel de gallina. Entonces empezó. El padre de Brian dijo que habían estado hablando en familia. Estaban preocupados por Ryan. Sabían que yo tenía el dinero y decidieron que, dado que la situación de Ryan los afectaba a todos, debían manejarlo democráticamente. Y fue entonces cuando lo dijeron. Estamos convocando una votación familiar. ¿Un voto familiar? ¿Como si yo fuera un objetivo hostil de adquisición corporativa? Miré a Brian, esperando que lo cerrara. No lo hizo. Solo parecía cansado, o tal vez asustado. Es difícil saberlo. Le pregunté, ¿hablas en serio? Su mamá dijo, sí, la mayoría gobierna. De esa manera es justo. Como si esto fuera un tribunal y no mi vida. Me quedé callado. Ellos votaron. Todos votaron que sí, que Brian y yo deberíamos prestarle el dinero a Ryan. Luego todos me miraron, esperando como si se supusiera que debía estar de acuerdo porque habían hecho algún extraño ritual de culto. Asentí lentamente y dije, está bien, votemos sobre otra cosa ahora. Hubo un silencio confuso. Mi voz permaneció tranquila, plana. Busqué mi bolso y saqué un sobremanila. Lo deslicé por la mesa hacia Brian. Parecía confundido. Su papá dijo, ¿qué es esto? Le dije, es una copia de la escritura de reclamación rápida de la casa en la que vivimos Brian y yo, la que poseemos por completo. Mi nombre es el único que figura en el título. Más silencio. Abrí el sobre y saqué un segundo papel. Y aquí hay una enmienda prenupcial notariada que redacté el mes pasado. Como a todos les gustan los votos, pensé en asegurarme de que mis activos estén claramente separados. Brian, dejé una copia en tu mesa de noche la semana pasada por si acaso. Su madre parecía como si se hubiera tragado un limón. La mandíbula de su hermana cayó. La cara de su padre se puso roja. Miré directamente a Brian. Entonces,
¿Quieres tener otra votación? Esta vez sobre si seguimos casados. Él no respondió. La habitación estaba en un silencio absoluto. Brian entró y fue entonces cuando todo se vino abajo. Brian entró, todo casual, como si no acabara de arrojar una granada a mi matrimonio. Esbozó la misma media sonrisa de siempre, presumida, como si se supusiera que el mundo se inclinaría ante él. «Perdón por llegar tarde», dijo, dejándose caer en la única silla vacía en la mesa, como si esto fuera una especie de brunch. Miró a su alrededor, vio el sobre la mesa y vio las caras de todos. «¿Qué me perdí?», preguntó, sonriendo. Nadie le respondió. Su mamá se aclaró la garganta y dijo, «Estábamos discutiendo opciones». Miré directamente a Ryan. Les dije que no. Inclinó la cabeza. «Sí, y votamos». Sonreí solo un poco. «Bien». Y yo también voté, con documentos legales. Eso borró la sonrisa de su rostro. Pude ver su cerebro trabajando, tratando de descubrir dónde estaba su respaldo. Fue entonces cuando me di cuenta. Él no sabía sobre el cambio prenupcial. Ni siquiera sabía que hablaba en serio. Miró a Brian. «Amigo, ¿qué diablos?». Brian se quedó sentado allí, todavía sin decir nada. Entonces Ryan estalló. Se puso de pie y dijo en voz alta, «¿Vas a dejar que ella haga esto? ¿Dejar que nos avergüence así? ¿A nosotros?». Esa palabra hizo que algo se rompiera dentro de mí, como si ya no fuera una persona, solo un enemigo externo. Brian abrió la boca, pero nada. Fue entonces cuando el padre de Brian golpeó la mesa con el puño. «Así no es como funciona la familia», gritó. «No se involucra a abogados en un asunto familiar. No se trazan líneas en la arena de esta manera. No somos extraños». Me incliné hacia adelante. «Lo convertiste en una transacción comercial cuando votaste como en una sala de juntas. Me trataste como a una cuenta bancaria. Yo respondí de la misma manera». Su rostro se puso morado. Fue entonces cuando cayó el segundo giro. La hermana de Brian, Morgan, callada y siempre reservada, habló. Ella dijo, «¿Sabes qué? Estoy cansada de fingir que...». Todos se volvieron hacia ella. «Le presté dinero a Ryan el año pasado, $10,000. Nunca lo volví a ver. No se lo dije a nadie porque no quería causar drama, pero verlos a todos arrinconándola así, ya no me quedaré en silencio». El silencio fue ensordecedor. Ryan parpadeó. «¿De qué estás hablando?». Morgan se rió, una risa hueca y amarga. «Prometiste devolverme el dinero dentro de 6 meses. Me dijiste que estabas vendiendo un Tesla y que necesitabas efectivo rápidamente. Me engañaste después de cablearlo». Ryan miró a su mamá. «Ella está mintiendo». Pero algo se movió en la habitación, como si la niebla se disipara. Fue entonces cuando intervino el hermano menor de Brian, Jason. «Pensé que era el único», dijo en voz baja. «Le di $5,000 en mi tarjeta de crédito. Dijo que los necesitaba para un curso. Eso fue hace 2 años». De repente, fue como si se rompiera una presa. Uno por uno, la gente empezó a hablar. Un primo, un tío, incluso la madre de Brian parecía como si se le hubiera dado un vuelco el estómago. Resulta que Ryan había estado absorbiendo a todos, poco a poco. Siempre con una promesa, siempre con una mentira. Me quedé allí sentado, en silencio, viendo cómo todo se desmoronaba. Ryan intentó gritarles. «Esto es, todos ustedes solo están tratando de hacerme quedar mal». Me recosté en mi silla. «No necesitabas ayuda con eso». Se volvió hacia Brian, presa del pánico. «¿Di algo, hombre?». Brian finalmente me miró y todo lo que dijo fue, «¿Cuándo cambiaste el acuerdo prenupcial?». Ahí estaba. «No lo siento». «No, vamos a casa y hablamos». «Ni siquiera tenías razón». Solo eso. Lo miré durante mucho tiempo. Se me hizo un nudo en la garganta. No por tristeza, solo por agotamiento. «Hace unas 6 semanas», dije, justo después de que surgió la última oportunidad de Ryan. Su mamá estaba llorando ahora. Su padre se sentó como si la pelea se le hubiera escapado. Ryan salió furioso de la habitación. Nadie lo siguió. Agarré mi bolso. Brian se levantó como si fuera a seguirme. Levanté una mano. «No», y me fui. Pero la historia no terminó ahí. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de Morgan. Ella quería hablar. Lo que ella me dijo cambió todo lo que creía saber sobre la familia de Brian y sobre mi matrimonio. «Déjame saber si quieres la tercera parte. Créame, se vuelve más oscuro».
Esa noche no dormí. Me acosté en la cama con los ojos abiertos, mirando al techo, tratando de sentir algo. Enojo, tristeza, claridad. No llegó nada, solo un silencio resonante. Alrededor de las 2 de la madrugada, finalmente abrí el mensaje de Morgan. Ella acaba de decir, ¿podemos hablar? Sé cosas que no dije antes. Creo que mereces saberlas. Nos reunimos la tarde siguiente en una pequeña cafetería de la ciudad. Neutral. Ella apareció luciendo tensa, pero había una extraña calma en sus ojos. Ella no perdió el tiempo. No sé cómo decir esto sin empeorarlo. Comenzó. Pero he estado esperando que alguien finalmente se dé cuenta de Ryan. Y tal vez Brian también. Esa última parte me golpeó en el pecho. Le pregunté qué quería decir. Ella respiró hondo. Ryan ha sido un parásito durante años. Pero Brian no es solo un espectador. Al principio no lo entendí. Luego dijo algo que me revolvió el estómago. ¿Recuerdas esa criptomoneda que hizo Ryan el año pasado? La que explotó y lo dejó arruinado. Asentí. Brian participó en esto. Lo hicieron juntos. De ahí surgió la mayor parte de la deuda de Ryan. La miré fijamente, sin que me vinieran palabras a la mente. Sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla, mensajes, correos electrónicos e incluso un rastro de pago. Brian no solo estaba consciente de los desastres de Ryan. Él estaba en ellos, ayudando, cubriendo e incluso transfiriendo dinero entre sus cuentas y las de Ryan. Sentí que la habitación se inclinaba como si ya no estuviera en mi cuerpo. Me dijo que no dijera nada, dijo Morgan en voz baja. Dijo que solo empeoraría las cosas. Y prometió solucionarlo. Le creí, pero ahora veo que se estaba protegiendo. Susurré, usó nuestros ahorros. Ella me miró, no respondió. Ella no tenía por qué hacerlo. De repente recordé algo, hace 3 meses. Noté un gran retiro de una de nuestras cuentas. Brian dijo que era para reparaciones de emergencia en la casa. Incluso me mostró una factura falsa. Le creí. Me sentí enfermo. Morgan extendió la mano y tocó mi mano. No estabas loco. Nunca estuviste loco. Asentí lentamente y luego pregunté, ¿por qué me lo dices ahora? Ella dudó y luego dijo, porque descubrí algo más. Me preparé. Brian y Ryan fueron con tus padres el mes pasado. También intentaron pedirles prestado. Parpadeé. Lo que les dijeron a tus padres fue que estabas pensando en invertir en el nuevo negocio de Ryan. Querían involucrarlos antes de que se lanzara. Tu mamá me llamó anoche, preocupada, después de que te fuiste. Fue entonces cuando me di cuenta, no solo te están utilizando, están tratando de venderte. No pude respirar por un segundo. Fueron a mis espaldas. Usé mi nombre. Usé mi reputación para engañar a mis propios padres. Me puse de pie. Tuve que mudarme. Pensar. Haz algo. Morgan me agarró del brazo. Sé que estás enojado, pero si vas a hacer algo, sé inteligente. Ve un paso adelante. Yo te ayudaré. Le pregunté qué quería decir. Ella sonrió, no de una manera feliz, sino con una sonrisa cansada y aguda. He estado documentando todo durante años. Registros bancarios, mensajes de texto, correos electrónicos, capturas de pantalla. ¿Quieres hacer una separación limpia? Necesitarás recibos. Ese fue el momento en que el entumecimiento desapareció. Algo me encajó en su lugar. No iba a dejar que jugaran más conmigo. No Brian, no Ryan, ninguno de ellos. Miré a Morgan a los ojos. Envíame todo. Y ella lo hizo. Al final de la semana, tenía pruebas suficientes para enterrarlos, financiera, emocional y legalmente, si así lo deseaba. Pero aún no había terminado porque cuanto más cavaba, más encontraba. Resulta que Brian tenía otro secreto. Uno que no tuviera nada que ver con el dinero. Uno que explicaba por qué nunca me defendió, porque Ryan siempre tuvo tanta influencia. Pasó una semana. Todos los días encontré algo nuevo. Otro traslado. Otra mentira. Otro hilo en la red que Brian y Ryan tejieron. Tenía la carpeta de Morgan. Tenía mis registros bancarios. Incluso revisé mi crédito. Brian había solicitado 2 tarjetas a mi nombre. Nunca los usé. Los tenía sentados allí, probablemente esperando la próxima gran idea. La noche del enfrentamiento final, no planeé que explotara como lo hizo. Pero así fue. Y una vez que empezó, no paró. La mamá de Brian nos invitó a todos a otra cena dominical. Misma casa, misma mesa. Solo que esta vez dije que sí. Tenía un objetivo,
Los quería a todos en un solo lugar. Cuando llegamos, la atmósfera era falsamente amigable. Sonrisas forzadas, risas tensas. Pensaron que la tormenta había pasado. Brian se sentó a mi lado como si todo estuviera bien. Siguió revisando su teléfono, pero sonrió cuando alguien miró. Brian no estaba allí. Otra vez llegaba tarde. Adecuado. Esperé hasta que sirvieron la comida, sirvieron las bebidas y todos estuvieron cómodos. Luego me levanté y dije, creo que es hora de una votación más. Se congelaron. Brian me miró como si no entendiera. Saqué un pequeño pila de papeles de mi bolso. No los dejé caer dramáticamente. No levanté la voz. Simplemente los puse sobre la mesa, uno por uno. Esto, dije, señalando, es prueba de una cuenta bancaria conjunta entre Brian y Ryan, abierta hace 3 años. Transferimos casi $60,000 en total. La mayor parte de nuestras cuentas, algunos de préstamos. La mamá de Brian abrió la boca. Levanté la mano. Esto, dije, tocando otra página, es una factura falsificada. Brian me la dio hace 3 meses. Dijo que era para un contratista de techado. La empresa no existe. Silencio. Y esto. Levanté la última página. Es una copia de un correo electrónico enviado a mis padres, usando mi nombre, prometiéndoles acciones en la startup falsa de Ryan. Brian, tu sección de la economía tú mismo. Su rostro perdió el color. Nadie habló, así que seguí adelante. Pensé que Ryan era el único estafador, pero tú... Me volví hacia Brian. Simplemente eres mejor ocultándolo. Sabías que nunca diría que sí, así que trabajaste a mi alrededor. Me usaste. Su mamá susurró, eso no puede ser cierto. Morgan habló desde el otro extremo de la mesa. Sacó su teléfono. También tengo copias de los mensajes. Brian me pidió que lo cubriera cuando sacó el dinero. Me dijo que él se encargaría de ello antes de que ella se diera cuenta. Brian finalmente se puso de pie, ahora enojado. ¿Qué quieres de mí? Estaba tratando de arreglar las cosas. Ryan no estaba perdido. No pensé. Nunca piensas. Lo interrumpí. Tú planeas. Mientes. Lo proteges porque él conoce tus secretos. Por eso nunca me defendiste, ¿no? Me miró y, por primera vez en todo este lío, parecía culpable. Me acerqué. ¿Qué tiene Ryan sobre ti, Brian? Silencio. Parpadeó, tragó y luego murmuró. No es así. Entonces, ¿cómo es? Miró alrededor de la mesa, luego a su padre y luego a Morgan. Luego se rompió. Él me cubrió. Hace años, cuando tuve problemas legales con un trabajo. Informes falsificados. Podría haber ido a la cárcel. Él asumió la culpa. Le debía algo. Silencio mortal. El padre de Brian habló, en voz baja pero furioso. Nos mentiste. A ella. Usaste a tu esposa para cubrir una deuda que deberías haber pagado con honestidad. Brian miró hacia abajo. No sabía qué más hacer. Ella siempre tuvo control sobre el dinero. Solo necesitaba una manera de arreglarlo antes de que ella se diera cuenta. Ahí estaba. Esa palabra otra vez. Control. Pensaba en mí como el que tenía el dinero, el poder, el guardián. No un socio. Solo una herramienta. No grité. No lloré. Metí la mano nuevamente en mi bolso. Un último documento, un documento doblado. Lo coloqué frente a él. Él se quedó mirándolo. Lo abrió. Su rostro se desmoronó. Era una petición de divorcio, ya firmada por mi parte. Sin drama, sin gritos, solo un final. La mayoría gobierna, ¿verdad? Dije en voz baja. Bueno, yo voto por irme. Luego me di la vuelta y salí. Nadie me detuvo, ni siquiera su madre. Esa noche me quedé en un hotel. 3 horas después, Morgan me envió un mensaje de texto. Se fue. Nadie dijo adiós. Las consecuencias llegaron rápidamente. Brian intentó llamar. Me dejó un mensaje de voz, llorando. Dijo que estaba perdido. Dijo que no sabía cómo las cosas se pusieron tan mal. Dijo que podríamos reconstruir. No respondí. 2 días después, entregué los papeles oficialmente. Resulta que el acuerdo prenupcial y la documentación me ahorraron más que solo dinero. Me ahorró años de alargar un divorcio. No lo sabía. La culpa por Morgan siguió ayudando. De hecho, decidió emprender acciones legales contra Ryan por el préstamo impago. Ryan desapareció por un momento.
Redes sociales eliminadas. Los rumores dicen que ahora vive en Nueva Jersey y trabaja en una LLC falsa. Brian volvió a vivir con sus padres. La cena familiar se detuvo. Ojalá pudiera decir que salí limpio. No lo hice. Hubo noches en las que lloré hasta vomitar. Las noches lo cuestioné todo. 8 años con alguien que me miró a los ojos y todavía prefirió la mentira a la verdad. Te persigue. Pero ahora duermo tranquilamente por primera vez en años. Y si hay algo que aprendí, cuando alguien dice la mayoría gobierna, recuerde esto, no se necesita un voto para salir de una casa en llamas. Solo necesitas el coraje de salir por la puerta. Y lo hice.